Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando con la próxima representante del Colegio de Abogados de Lima en el Jurado Nacional de Elecciones, que no me toca a mí vaticinar Muchísimas nada, gracias, pero Elmer. no es mi función, pero es mi deseo absoluto que sea así y confío en que además sea una percepción objetiva también. ¿Cómo estás, Mercedes? A la orden. Muchas gracias, Elmer. Bueno, muy bien, a razón de eso, de lo que estás diciendo que es algo tan importante, pues tenemos que, ya convocó, te comento, Elmer, el comité electoral presidido por la doctora Mercedes Velasco, que tiene un amparo constitucional del tercer juzgado, y ya convocó las elecciones para este 20 de noviembre, que se llevarían a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a todo costo, te comento, por el monto de 350.000 soles, que es el monto más económico en la historia del CAL, por dos elecciones, porque se llevarían a cabo la de decano, junta directiva, para el periodo 2023-2024, 2022-2024 y en segunda vuelta que estarían el doctor Villestein con el doctor César Casas Serrano y el representante, que somos hoy en día 7 candidatos, pero esperamos pues que de una vez ya el Colegio de Abogados de Lima y la decana, pero depositen ese dinero en forma directa a la cuenta del Banco de la Nación de la Universidad Mayor de San Marcos. Si te ríes y te sonríes, porque lógicamente tú sabes muy bien que No, este tema viene por un obstáculo constante. Hemos tenido dos elecciones frustradas, la del 5, la del 25 de marzo, 25 de agosto. Hoy en día estamos luchando y tenemos esta información ya que nos viene, porque tú sabes que siempre nos pasan la información en primicia, que la decana habría mandado una carta a la rectora, la doctora Yeri Ramón Rubner, porque indicaría pues que no es el comité idóneo, etcétera, etcétera, pero diciendo cosas que no son, doctora Portocarrero, continúa usted. La verdad es que nosotros, ¿qué podemos pensar? Es decir, es un atentado, Elmer, a la democracia, a la justicia electoral de nuestro país, al no tener un pleno debidamente conformado, sobre todo que ya estamos ya en una etapa simplemente de elección. Pero bueno, Elmer, en fin, esas son las cosas que ocurren en el Colegio de Abogados de Lima, pero de todas maneras en el país ocurren cosas mayores. Y eso es lo que queremos así conversar es. contigo, Elmer, acerca de la presentación del gabinete Vázquez. ¿Qué te pareció la presentación? Bueno, hasta este hecho fortuito e imprevisto del fallecimiento del joven. A ver, hablemos de varias cosas. Primero hablemos del discurso de investidura de la primera ministra, que fue un discurso cargado de generalidades. Yo quiero resaltar la referencia al tema de la nueva constitución, que si bien es cierto no fue mencionado así explícitamente, lo cierto es que hubo una referencia muy clara y muy enfática a la necesidad de construir un nuevo contrato social mediante un pacto constitucional que nos permita modificar la constitución dentro de la ley. Básicamente eso es lo que dijo, que es una expresión cargada de eufemismos, larga, pero que en esencia nos vuelve a traer al tema de si va a haber o no asamblea constituyente, porque en realidad hacer un nuevo contrato social, hacer un pacto social constituyente, implica una nueva constitución y no la reforma progresiva de la actual constitución. La verdad es que fue un poco inesperado porque la propia Premier había dicho que no estaba en la agenda del momento ni la Asamblea Constituyente ni un cambio total de la Constitución. Pero Bessy Chávez, la ministra de Trabajo, hace unos pocos días dijo que más bien sí. Entonces comenzábamos a tener claramente un gabinete que de nuevo se contradecía, ¿no? Por otro lado, como tú estabas adelantando bien, la primera ministra ofreció básicamente la presentación de 8 proyectos de ley. Tú mencionaste 3 ya, que es la ley de unificación del Sistema Nacional de Salud, vieja demanda sobre todo de la izquierda en el Perú, que nunca se ha logrado materializar porque no pareciera haber las condiciones para una integración en un solo sistema de los distintos proveedores de salud en el Perú. Y entonces esto de plantearse lo que debe ser, que quizá tenga alguna racionalidad frente a lo que es
que implica la imposibilidad del debe ser, es el camino que tiene que recorrer la política. La política no es ni el es ni es el debe ser, es aquello que puede ser en orientación a un objetivo general. Y eso no va a ser inmediato, ¿no? Luego la ley de y cooperativas... lo que es más viable, ¿no? Y real. Así es, o sea, la política es la viabilidad. Eso es el arte de hacer las cosas posibles. Eso es la política. Lamentablemente, si vivimos de nortes, de horizontes, nunca vamos a llegar a nada. Eso es lo que llamaba alguien la estrategia del Nos venden humo. la táctica del buitre. Claro, la estrategia del horizonte es algo que nunca vamos a llegar. Y la táctica del buitre es que mientras tanto nos vamos a pelear, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido, eso no es completamente lo opuesto a la política. Bueno, pero en fin, dejémoslo por ahora ahí. La ley de cooperativas es una ley casi, diría yo, anacrónica. El sistema cooperativo en el Perú se ha debilitado en las últimas décadas, pues, de manera dramática. El último gran defensor de las cooperativas fue Carlos Torres y Torres Lara, cuyo principal protagonismo político fue durante el gobierno de Fujimori. Él sí era un cooperativista histórico, pero de ahí en adelante lo único que se ha visto es desamparo en las cooperativas, es corrupción en las cooperativas y es cierre de cooperativas emblemáticas, por mencionar una, pues, sobre todo entre las de ahorro y crédito, una famosa cooperativa Santa Elisa que en un momento pues era una especie de locomotora del movimiento cooperativo que acabó siendo destruida por la corrupción que ha pasado en muchísimas cooperativas. Es decir, lo que queda del cooperativismo es muy poco con relación a lo que había. Entonces es una ley casi emocional para ver si se salva y sin duda no sería, como decir, descartable, ¿no? No sería despreciable hacer una ley sobre esto, pero no es de ninguna manera la prioridad del país, ¿no? Luego también mencionabas la ley de asistencia económica a los niños, niñas y adolescentes que hayan recibido o tenido efectos graves durante la pandemia y que tengan beneficios concretos a raíz de los impactos que hayan sufrido. Luego se plantea la ley de pequeña minería y minería artesanal que apuntaría pues básicamente a fomentar, a formalizar la minería informal. Y no sabemos si a intentar hacer lo mismo con la minería ilegal, porque son cosas completamente diferentes, la minería informal con la minería ilegal. La primera es un esfuerzo de emprendimiento y la segunda es un delito. Es un delito que además invade y destruye áreas naturales protegidas, que afecta gravemente zonas del país donde se ha implantado pues la delincuencia y la prostitución como resultado del entorno de la minería ilegal, ¿no? En la zona sobre todo que está en Mazuco, alrededor de Mazuco, en Madre de Dios, entre Madre de Dios y Cusco, hay pues escenarios dramáticos, ¿no? Donde además ves grandes maquinarias, porque la minería ilegal ya no es pues no es manual, no es artesanal, sino que cuenta además con gran inversión de capital, porque justamente es un delito, ¿no? No tenemos idea de qué significa la expresión que he usado, soluciones definitivas a los problemas de la minería de pequeña escala, y no sigue estableciendo medidas temporales para su formalización. Esto es un rollo, es una frase, no tiene ninguna propuesta de viabilidad que esperemos venga con el proyecto. El otro es la implementación del sistema 911. No sé por qué copiamos el número famoso de los Estados Unidos, porque podríamos tener alguna otra identificación acá. La ley de promoción del desarrollo del investigador científico, en realidad, la investigación científica no requiere una ley, requiere inversión y requiere apoyo y requiere participación de las empresas. Eso es lo que ha generado el escenario de desarrollo tecnológico y científico en el mundo. Vamos a ver qué dice la ley. No se trata tampoco pues de maltratarla, pero la verdad es que no parece que la ley sea el instrumento, una ley sea el instrumento para el desarrollo científico tecnológico, ¿no? Luego quizás reforzar. Sí, dime. Claro, perdón, quizás reforzar el tema universitario, el tema técnico, pero como tú dices, una ley de promoción de desarrollo investigador científico suena como crear otro ministerio. Por ejemplo,
las universidades nacionales son beneficiarias del canon en las zonas donde hay industria extractiva. Y no sabemos del uso de ese dinero. Yo me temo que también hay ahí mucha corrupción, porque eso debería estar orientado fundamentalmente a la investigación científica, fundamentalmente, porque hay universidades que manejan mucho dinero por el canon en grandes regiones del Perú, pero no vemos cómo esto se traduce en investigación científica. Por lo menos me parece que hay una subutilización de ese dinero que sí llega a las universidades, ¿no? Incluyen estos 8 proyectos prioritarios la ley del presupuesto, que más bien es una ley ordinaria, que no debería ser motivo de ningún mensaje de voto de confianza, porque es una ley obligatoria de todos los años, y propone una ley de ordenamiento territorial. Hay normas de ordenamiento territorial bastante avanzadas en el Perú. No sé por qué necesitaríamos una ley que quizá le genere consistencia a la política pública, pero no conocemos la política pública tampoco, ni conocemos cómo esto se alinea con el acuerdo nacional. En realidad parece que en el Perú se dispara hacia distintos lados sin mayor sentido. El discurso de investidura de la primera ministra ha sido usando un lenguaje adecuado, buenos modales, etcétera, 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 pero como contenido es de una gigantesca pobreza, pero además contiene otro tema muy importante, que implica necesariamente un gran desgaste de la caja fiscal, sin saber de dónde salen los recursos, salvo porque se ha anunciado también el pedido de facultades legislativas para una reforma tributaria. Y esto sí es de terror. Yo espero que el Congreso no otorgue esas facultades legislativas al Ejecutivo, porque una reforma tributaria requiere ser bien pensada y no puede ser objeto, ¿no?, de una decisión del Poder Ejecutivo, más aún cuando el Poder Ejecutivo tiene una intuición, si es que no una decisión política, de afectar a las empresas más importantes y generar elementos probablemente de desaliento de la inversión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El discurso como forma no está mal, como contenido sí parece vacuo, parece nebuloso, se puede entender de varias maneras distintas, y claro, desde el punto de vista de la decisión del Congreso, a mí me parece pues que va a tener que ver con factores completamente distintos a la calificación del mensaje, que como tal no ameritaría ningún tipo de confianza, porque no dice nada específico que valga la pena considerar como un eje, un hito, como algo central, ¿no? Esto respecto del mensaje de Mirta Vázquez, ¿no? Lamentablemente el debate se interrumpió por este hecho. ¿Sí? Dime, te escucho. Sí, bien lo indicas. Quizás eso es lo que la mayoría de personas en los comentarios, es de que el peruano lo que quiere saber es lo concreto, qué es lo que le pasa, qué es lo que le va a ocurrir, qué es lo que necesita, ¿no? O sea, lo concreto, qué es lo que quiere. Es decir, ha sufrido un impacto económico durante toda esta pandemia que continúa. Tenemos mucha gente que ha tenido que dejar sus trabajos, muchas madres de familia que igual tienen que quedarse en casa cuidando a los niños porque es materialmente imposible pues llevarlos a algún lugar para que los puedan cuidar o tener, etcétera. Entonces y todavía no se ha perturbado ningún. Entonces la situación es esa, ¿no? El peruano lo que quiere saber es qué es lo que van a hacer el Poder Ejecutivo, el gabinete, en torno a lo que, sobre todo al tema económico, el tema de salud y temas concretos. Así es. Claro. El tema de la cooperativa sí puede ser, pero la cooperativa faltan muchos temas que implementar, ¿no? Esperemos pues que quizás todavía tienen días, bueno, a razón de este evento fortuito, pues del fallecimiento del congresista, van a tener algunos días más pues para que puedan pensar y evaluar o reevaluar quizás lo que les falte, ¿no? Tú tienes razón, Mercedes. Hay algunos puntos que eran orden del día y que se han tratado así como al paso, ¿no? Orden del día, retorno a las clases presenciales. ¿Qué se ha planteado? Hay una estrategia, aparentemente. El exministro Juan Cadillo tenía una estrategia que estaba claramente anunciada. Con el ministro Gallardo, que está altamente cuestionado, a quien yo conocí hace mucho tiempo y tuve la impresión de que era una persona
inteligente y sensata cuando la conocí, que fue en 1985, pero que lamentablemente después ha sido pues activo dirigente del CONARE, y el CONARE, como todos sabemos, o no sé si todos sabemos, en sus estatutos reivindica el pensamiento Gonzalo, ¿no? Entonces, o reivindico porque ya CONARE no existe, ahora es la FENATE Perú, ¿no? Que es el gremio que encabezaba o encabeza, no sé, Pedro Castillo, el propio presidente de la República. Ahora, de eso nada, de clases presenciales nada, y eso es algo que niños, jóvenes y padres quieren saber. De seguridad ciudadana, cero, o sea, salvo floritura, no ha habido ninguna propuesta concreta y no puede haberla porque el ministro Barranzuela pues es el más cuestionado del gabinete. La propia policía identifica que no tiene ninguno de los pergaminos que requeriría para ser ministro del Interior, y por alguna razón que yo desconozco, el gobierno se empecina en mantenerlo en un espacio donde no cuenta con el respaldo real de nadie, ¿no? Razones habrá y ya las conoceremos seguramente. No ha habido casi nada del tema de las medidas para la recuperación económica, salvo algo así como el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Decir que se está recuperando y que se va a recuperar más, como si hubiera pues una bola de cristal que dijera que sin hacer nada eso va a suceder. La inversión pública se diferencia digamos, de los bonos, de las actividades de asistencialismo, etcétera, en que crea entornos productivos. Por ejemplo, ¿qué cosa es inversión pública? Caminos, ¿no? En el Brain tendría que haber caminos para que se pueda fomentar el desarrollo de cultivos alternativos y puedan conectarse con los mercados. Esa es inversión pública. Pero la propuesta del MEF parece ser en este momento mucho más asistencial, mucho más de gasto, mucho más de hacer huecos a la caja fiscal, más populista, que una propuesta de inversión pública. ¿Ah? ¿Perdón? Más populista, y eso al fin y al cabo, más populista, eso al fin y al cabo va a impactar en los bolsillos de todos los peruanos. Hemos tenido, supuesto, Elmer, y lo hemos conversado, en la pandemia, pues un despilfarro del dinero en malas políticas, ¿no? Que no han llegado muchas veces a los que más lo requerían. Entonces, si nosotros en los próximos meses, en los próximos años, vamos a continuar dando políticas asistenciales, quizás en lo concreto, ¿no? En el caso de los niños es entendible, porque los niños son el futuro del Perú, necesitan un apoyo, podemos entenderlo. Pero en otros temas lo que se necesita es la inversión y propiciar el tema de la inversión, no hay más. Y sobre todo el que nos escucha o el que está escuchando al gabinete Vázquez, lo que quiere saber el ama de casa es cómo va a poder hacer, si el próximo año va a poder ir a reinsertarse en la vida laboral, si va a poder ir a trabajar, si sus hijos van a poder ir de manera segura al colegio. Entonces, eso es lo que quiere saber. Y el padre de familia igual. Entonces, porque tiene que saber si tanto la ama de casa que salía a trabajar, hoy en día, pues en el hogar promedio, tanto padre y madre salen a trabajar para poder solventar los gastos. La pandemia ha hecho que solo el padre trabaje, o quizás la madre en algunos casos. Esa es la situación. Entonces, eso es lo concreto. Eso les pedimos nosotros al gabinete Vázquez, que entienda que no todos son ministros de Estado, no todos tienen una situación económica, tienen que justamente ver la situación de todo el pueblo peruano, que lo que quiere saber cuáles son la planificación en cuanto a lo que es el control de la pandemia, en cuanto a lo que viene a ser la reinserción o la vuelta a clases en forma semipresencial y presencial de manera segura, y el tema económico. Lo demás, sí, claro, yo creo que va cayendo por añadidura, ¿no? Poco a poco. Ni una palabra del tema bancario financiero y de la situación que están afrontando ahora los peruanos que tienen deudas de difícil manejo por lo menos, y peor, los que tienen deudas en dólares, que han incrementado su deuda simplemente por devaluación. Así estamos. Y permíteme simplemente, para no quitarte mucho más tiempo, mi querida Mercedes, mencionar el tema del congresista fallecido, que es muy lamentable, por supuesto, expresando
mi solidaridad con su familia, sus compañeros de bancada, etcétera, 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 con los maestros del Perú a profesión a la que él pertenece o pertenecía, pero no hay que olvidar tampoco que Fernando Herrera aparece como uno de los 164.000 firmantes de los planillones del Movadef, hecho que él nunca pudo desmentir. Una de las cosas que a mí me tienen muy preocupado es cuál es la presencia real de Movadef, de Sendero, del pensamiento Gonzalo dentro del actual gobierno, y creo que eso debería ser aclarado. Y quien lo reemplaza es Nieves Limache, ¿no? Arquitecta, que se inscribió en Perú Libre en septiembre del año pasado. O sea, una militante muy nueva y que antes tuvo militancia en Perú Posible, incluso estuvo cercana al APRA, estuvo con Susana Villarán en diálogo vecinal en su último intento de postulación y en varios movimientos regionales, y que ahora está en Perú Libre, que va a asumir el escaño congresal en una circunstancia un poco difícil también para el oficialismo, donde no necesariamente la bancada ni el propio partido tiene mayoría, tiene la homogeneidad, ¿no? Y la homogeneidad interna tampoco, o sea, porque a veces se disparan a los pies. Hoy día una de las intervenciones más beligerantes contra Mirta Vázquez ha sido la de Guido, ¿no? Curiosamente, ¿no? Que hasta le ha sacado en cara que ella cobró a los agricultores de Cajamarca una cantidad importante por defender sus derechos ante más de 30.000 soles las mineras. Sí, ¿no? En particular frente a Yanacocha. Eso no parecería razonable, que la bancada oficialista ataque al gabinete del gobierno, ¿no? Pero así estamos, ¿no? Así estamos. Vamos a ver dónde se ubica. Todavía está herido, quizás, porque sí, claro, pensó hay estar un poco más... Sí. Sí, todavía. Le quitaron el cuerpo, y eso lo hemos visto hoy en día en una entrevista. Sí, él creía que le iban a dar la confianza, pero ya, así de la manera, sí, con Juliana, se han dado duro, le han dicho de todo, pero bueno, de alma. Hay que tener un poco más de paciencia, creo yo, ¿no? Es que el congresista Bellido creo es que un caso. Hay que tener bastante tolerancia, es un caso, no voy a decir impresentable. No voy a llegar a eso, pero sí, es todo un caso como se lo ve. Yo una vez quise entrevistarlo, me dijo, me dejó colgar, me dejó con el congresista Bellido. Ahora que ya usted ya no es premier, quizás pueda tener el gusto de conversar. Seguro sí. Ahora tiene que bajar al llano. Yo creo que sí, ¿no? Todos bajan en determinado momento, todo sube y todo baja. Así es la vida. Así es, la ley de la gravedad. Como siempre, un placer, la ley de la gravedad. Elmer, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias a ti, Mercedes. Un fuerte abrazo. Saludos gracias a Yoga, a toda la gente de Onda Digital. Y nada, mucho cariño. Marilyn, por favor, también no te olvides. Un abrazo para todos. Ay, sí, nuestra bella productora. Muy bien, gracias, Elmer. Ha sido el doctor Elmer Barrio de Mendoza, analista político.